Bueno, ha hecho noticia en estos días y ya hay un auditor se hacía cargo de eso, ¿no es cierto?, porque ponía el dedo en la llaga de lo que pasó en estos días en el Parlamento. La decisión de la Cámara de Diputados de incrementar en cerca de 500.000 pesos sus asignaciones mensuales, de un rango cercano a los 3,5 millones hasta los 4 millones. Esto se suma a su dieta y a otros ingresos que obtienen, en este caso para pagar gastos logísticos de traslado. En fin, movimientos, benzina, auto, etcétera. Entiendo que hay ítems como eso en esas asignaciones. Y a eso se suma la noticia de las últimas horas de que en el Senado se dispuso la contratación de un nuevo seguro colectivo, pero de beneficios individuales para los beneficiarios de cada parlamentario y también de otros funcionarios del Congreso, de la Cámara Alta, por montos millonarios, a los cuales yo no sé cuántos chilenos tienen acceso como seguro para financiar, para pagar la prima todos los meses y obtener una indemnización, por ejemplo, en caso de muerte de 270 y tantos millones de pesos. Son seguros importantes, financiados, por cierto, con recursos fiscales. Vamos a conversar sobre el tema con María Jara Quemada, abogada de Espacio Público, a quien tenemos aquí en el estudio. María, bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal, María? Ustedes que están trabajando en esta organización, Mirna, en temas justamente de transparencia, de correcto, políticas públicas. A ver, María, conectémoslo con lo que decía el auditor cuando se preguntaba respecto de estas declaraciones del ministro José Ramón Valente, o sea, que el alza de las bencinas, ¿no es cierto?, es una realidad que la entienden y la aceptan los chilenos. Entonces él decía, sí, pues la entendemos y la aceptamos, toda vez que particularmente la aceptan más aquellos y la entienden, aquellos que tienen la ventaja, como los parlamentarios, ¿no es cierto?, de poder pasar todos esos gastos, ¿no es cierto?, como gastos propios de su función, y por lo tanto quien es el que paga es el Estado. ¿Cómo observas tú esta situación que estamos viendo en el Parlamento? Porque sigue siendo el Parlamento, María, una entidad y una institución muy mal evaluada por los chilenos, y sin embargo tiene una labor trascendental, o sea, desde ahí salen las leyes, son los legisladores. ¿Cómo lo ves? Sí, a nosotros en verdad nos preocupa muchos de estos temas relativos al Congreso por lo que tú dices. O sea, el Congreso es una institución esencial en una democracia y son nuestros representantes. O sea, no solo legislan, sino que también nos representan nuestros intereses y nos representan políticamente. Por lo tanto, a nosotros nos preocupan muchas de estas situaciones que suelen ir ocurriendo con la Cámara de Diputados o con el Senado, donde son vistas como ciertos privilegios que no tienen incluso otras autoridades, ni menos un ciudadano común y corriente. Por lo tanto, se crea una mayor distancia entre el ciudadano y sus representantes. Y esto yo creo que es un problema que yo creo que lamentablemente nuestros parlamentarios como que no han logrado percibirlo totalmente. Pero perdona, María, ¿esto pasa porque no se suban el sueldo o no más que el sueldo? Pasa por en este caso cosas, las asignaciones. Porque, por ejemplo, en el tema de las asignaciones yo no estoy tan en contra de que se puedan tener asignaciones que les permitan desarrollar bien su tarea. Ya yo no tengo problema con eso. El problema que yo tengo es que muchas veces las asignaciones han sido mal utilizadas. De hecho, han habido investigaciones y hay investigaciones de la Fiscalía. Recordemos que el Senado, que en este caso no es la Cámara de Diputados, pero el Senado se ha negado muchas veces, tanto por transparencia como la Fiscalía, de entregar la información sobre los informes de las asesorías parlamentarias de varios años atrás. Permíteme un punto, perdona Mauricio, no olvidemos el caso del hijo del obispo Durán, el exacto, diputado, que está siendo hoy en día cuestionado. Es que hay dos diputados Durán, entonces otro decía, por favor no me confundan. Eduardo Durán. Exactamente, que pagó ni más ni menos que 7 millones de pesos a la mamá de su secretaria y justificando que está todo bajo control y que nadie le lo está viendo la Comisión de Ética. Entonces, yo creo que el problema es ese. O sea, yo no tengo problema con que financiemos todo de nuestros impuestos, recursos para que ellos puedan ejercer mejor su labor parlamentaria. No tengo ni un inconveniente en eso, pero que haya un real control y fiscalización de eso. Y yo creo que acá se cruzan varios problemas. Uno es que el Congreso es un poder del Estado autónomo, en eso no hay ninguna duda, pero muchas veces se empieza a confundir esa autonomía con la falta de control externo. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Las comisiones de ética, que son las que muchas veces investigan y sancionan este tipo de casos, por ejemplo, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados está viendo el caso del diputado Eduardo Durán, lamentablemente está integrada por parlamentarios de todas las bancadas. Entonces, generalmente lo que suele pasar ahí es que un poco se anulan entre ellos y además son juez y parte. Claro. Y ese modelo es totalmente insatisfactorio. Nosotros hemos planteado... Insatisfactorio. Totalmente. Claro. Nosotros hemos planteado hace mucho tiempo que debiera haber una suerte de ente externo
como una suerte de Contraloría, no necesariamente la Contraloría General de la República, pero una dirección de ética y transparencia integrada por personas que son ajenas al Congreso, que tengan cierta inamovilidad para darle también ciertas garantías para poder ejercer independientemente su labor, que pueda efectivamente, como ocurre en otros países, que pueda efectivamente fiscalizar y sancionar cuando los parlamentarios no cumplen con las normativas. Yo creo que en estas cosas siempre es interesante justamente sacar esas lecciones y digamos, no anular lo que ha habido, porque hay que rendir cuentas acá. Lo que violenta es el hecho que así, por ellos y ante ellos mismos, ¿no es cierto?, vamos y subimos las asignaciones. Claro, ellos o vamos y contratamos en el Senado el seguro. Claro, el tema es que ellos dicen en la Cámara de Diputados que hubo un plan de austeridad, se generó cierto ahorro, pero por algo se llegó a ese plan de austeridad, se genera cierto ahorro. Eso tenía que ver con el aumento de los integrantes de la Cámara. Y por otro lado, hay varios parlamentarios planteando con bajar el número de diputados, diciendo eso mismo, que en el fondo es mucho el gasto que se hace con este aumento que se dio. Y ahí yo también estoy en contra, porque yo digo, acabamos de reformar el sistema binominal, que costó muchos años poder hacerlo, todavía no se implementa del todo, en el Senado todavía no se implementa del todo. Por lo tanto, ¿por qué vamos a rebajar ese número si quizás podríamos los recursos que ya tenemos aplicarlos de mejor manera? Ya, yo te quería plantear el tema de las comparaciones internacionales que tú insinuabas ahí, porque hay dos áreas aquí. Uno, comparar los montos involucrados, cuánto ganan los parlamentarios chilenos versus los que ganan de países más o menos comparables con nosotros, o incluso países avanzados, donde entiendo que a veces hay remuneración incluso más baja que las que hay acá. Y dos, ¿qué modelos hay de control externo a los congresos? Por ejemplo, los países como Estados Unidos y Canadá tienen controles que por ejemplo, Estados Unidos es un sistema presidencialista, como el de nosotros, tiene ciertas diferencias, pero tiene una oficina interna, una oficina de ética que está integrada por personas que son ajenas y que son expertas y bastante independientes de los parlamentarios. Hay distintos sistemas de nombramiento. Por ejemplo, lo que estaba planteando acá en Chile, que hay un proyecto de ley que avanzó en el Senado y hace alrededor de 2 años que ya está absolutamente parado. La idea fuera que eran personas que tuvieran cierto currículum, cierta experiencia en estos temas, en ética, temas de transparencia, y que fueran seleccionadas por Alta Dirección Pública, participaran en un concurso, Alta Dirección Pública seleccionara una terna, y esa terna fuera presentada a ambas cámaras para poder ser ratificada la persona. Pero ellas mismas también finalmente, porque si no, ¿quién nombra? Alguien tiene que nombrar. Alguien tiene que nombrarlo. Y el mismo Parlamento también tiene que aprobar los nombres. Sí, y eso es un poco lo que pasa hoy en día con, por ejemplo, los auditores que tiene el Congreso, que son auditores externos, pero gozan de cierta movilidad en el sentido de que ellos son nombrados por un plazo y son bastante restringidas las causales y los quórum para removerlos. Entonces, no es como me cae mal, me fiscalizó, lo saco. ¿Ya? Esa es la idea, que tenga cierta inamovilidad. También tenemos el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, pero ha sido bastante criticado el nombramiento, porque una de esas personas es un exparlamentario, una de esas personas es un exministro, entonces quizás son personas que no están tan ajenas al poder y por lo tanto quisiéramos que sean personas que tengan expertise en esto, como es por ejemplo los auditores que tiene el Congreso, y que tengan inamovilidad para que puedan sancionar y fiscalizar la normativa del Congreso y no sean los propios parlamentarios los que lo hagan. Correcto. Estamos conversando hasta ahora con María Jara Quemada. Ella es directora de incidencia de espacio público. A ver, María, tú decías al comienzo, estamos hablando de una institución, más allá de los comentarios generales, ¿no?, que existe respecto del Parlamento, pero convengamos que en buena hora tenemos un Parlamento. O sea, no olvidemos que tuvimos 17 años, el Parlamento era la Junta Militar, o sea, para que no se nos olvide, ¿ya? Mucha gente joven no vivió aquello, pero uno que lo vivió sabe lo que significa tener un Parlamento. Entonces hay que cuidar este Parlamento. Pero los parlamentarios son los primeros en cuidarlo, en tener que trabajar para aquello. Pero ¿cuál es el punto acá? Porque evidentemente uno podría pensar, está bien que los parlamentarios tengan un buen sueldo, una buena remuneración, para que su función sea hecha de manera eficiente, para que efectivamente atraigamos a los mejores al Parlamento, no el Parlamento sea el resumidero de lo que votó la ola. ¿Estamos de acuerdo? El punto acá es que uno tiene la sensación, a partir de varias cosas como las que hemos estado comentando, María, que hay muchos privilegios por sobre la gran mayoría de los chilenos. Entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, que el Senado contrate un seguro por más de 275 millones por cada parlamentario en caso de muerte? Yo me pregunto, ¿quién tiene en Chile, salvo que sea una persona con muchos recursos, la posibilidad de contratar un seguro tan millonario?
O sea, eso no, te pregunto, ¿no es un poco como justamente trabajar en contra del propósito de mejoremos la imagen del Parlamento ante nuestros Absolutamente, ciudadanos? Y además tampoco es algo usual que se dé en el servicio público, entonces muchas veces también vemos privilegios que otros funcionarios o autoridades públicas tampoco acceden. Entonces ahí yo creo que falta también una mirada externa. Supuestamente ellos contrataron a una de las razones para elegir al exfiscal Raúl Guzmán como secretario del Senado, que también tiene un sueldo altísimo, más alto que el presidente de la República. Por ejemplo, esas paradojas. Es porque es una persona que viene de afuera y en teoría la idea es que ponga un poco más como este sentido común en el Senado, que a veces vemos que falta. Pero a mí me preocupa de verdad ese tema, me preocupa la separación que hay con la ciudadanía y que lamentablemente cuando se piden explicaciones hay como una defensa corporativa que tampoco se entiende. Hay muy poca autocrítica de parte de los parlamentarios y yo creo que ese es un tema que requiere revisarse como muchos otros temas. Hace poco vimos, de hecho, antes de ayer, veíamos la audiencia de la postulante a la Corte Suprema, la presidenta de la Corte de Apelaciones, donde también había muchas críticas de si estas audiencias realmente sirven para cuestionar que estas personas tengan las competencias, si es que se levantan ciertas polémicas, como ha sido este caso, chequear que efectivamente esas polémicas puedan influir luego en el ejercicio de esa persona. Y a uno le queda la sensación de que un poco los senadores están buscando que les den respuesta satisfactoria a sus inquietudes como parlamentarios en el ejercicio, más que un rol más inquisitivo que debieran de tener para efectivamente chequear que las personas son las personas más aptas para ese cargo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que debiéramos ir tratando de mejorar en cómo funciona nuestro Parlamento, que de todas maneras hay muchas cosas positivas. Yo creo que es un Congreso bastante más reactivo que otros, por ejemplo, ante este tipo de noticias muchas veces luego retroceden. Yo creo que escuchan más. Yo le he escuchado a colegas míos de la región donde muchas veces ante escándalos de corrupción los parlamentarios no tienen ningún problema, no se arrugan y aprueban leyes totalmente en conflicto de intereses, con conflictos de interés o incluso que retroceden, a veces se dan autoamnistía. Entonces yo creo que hay muchas cosas que valorar de nuestro Congreso, pero que también hay muchas cosas que necesitamos mejorar porque es urgente que la confianza ciudadana aumente en torno a esta entidad. O sea, las consecuencias de esto pueden ser graves si es que seguimos deteriorando la confianza hacia este tipo de instituciones. Un gran problema, María, en todo caso, sería que es re difícil que, por ejemplo, reformas que se encaminen a tener organismos de Contraloría independientes prosperen como idea, porque, a ver, los gobiernos tienen que lidiar con el Parlamento, tendría que proponerlo, me imagino, el Ejecutivo está buscando aprobar reformas o proyectos y tiene que tener los votos, entonces tirar un proyecto así que desafía el desempeño y la transparencia, como que mete ruido nomás, ¿no? Es problemático, nosotros lo hemos visto. Además, nosotros creemos que en este tipo de proyectos de ley que se discuten, cuando se está discutiendo, ellos mismos van a aprobar sus regulaciones, por así decirlo, son como los incumbentes. Debiera de haber incluso mayor transparencia hacia la ciudadanía de lo que se está discutiendo y aprobando, y ojalá también de invitar a la sociedad civil a ser la parte de esta discusión. En su momento se hizo. Es que eso es clave, para que en el momento de votar, además, votemos por los parlamentarios que sean proclives justamente a mejorar ahí los estándares. Nosotros junto con la Fundación Ciudadanía Inteligente fuimos parte constante, fuimos invitados permanentes a la discusión de ese proyecto de ley en el Senado, y avanzó mucho, muy bien. Hubo muy buena recepción de parte de los parlamentarios que estaban en esa comisión, pero lamentablemente luego pasó a otra comisión y ahí se quedó el proyecto y ahí morirá si es que no se reactiva, pero yo creo que es un proyecto urgente, era un proyecto bastante bueno, que tomaba muy buenos estándares internacionales, aumentaba también la participación ciudadana en los procesos legislativos, la rendición de cuentas, la transparencia, todo el tema de los conflictos de interés. Entonces era muy bueno, pero lamentablemente ahí quedó. Y vemos que en Chile, si es que no hay casos escandalosos, todo lo que tiene que ver con transparencia y anticorrupción se queda ahí stand-by hasta que algo lo reactive. María Jara Quemada, abogada, directora de incidencia del Centro de Estudios Espacio Público, gracias por haber compartido este análisis.